bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 31 de marzo y mientras aquí estamos con las torrijas, el tiempo y las procesiones, en el Golfo la guerra no cesa y en los mercados se baila al ritmo del petróleo. El precio del petróleo se aleja de los máximos intradía. Ayer llegó a tocar los $116 y a esta hora el barril tipo Brent lo tenemos en $112,79. Se mueve en bandas muy estrechas en los últimos minutos. Ojo porque en marzo se ha encarecido un 55%. Está fluctuando al son de las amenazas de Donald Trump, que está jugando al juego del palo y la zanahoria. El presidente de Estados Unidos, Trump, ha amenazado con volar por los aires y borrar completamente las plantas eléctricas y los pozos petroleros de Irán si no se alcanza un acuerdo que ponga fin a la guerra y reabra el estrecho de Hormuz. Advertencia de castigo de Trump, mientras que su secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que sí está negociando. Eso sí, no hay ni un calendario definido ni unos interlocutores claros. Rubio insiste en que la solución preferida está siendo negociada, aunque mantiene una línea roja. La soberanía del estrecho de Hormuz, dice, es innegociable. No solo no aceptamos la soberanía sobre el estrecho, sino que tampoco la aceptará el mundo. Nadie en el mundo puede aceptarlo. En primer lugar, sienta un precedente increíble, lo que significa que ahora las naciones pueden apoderarse de vías navegables internacionales y reclamarlas como propias. Estados Unidos podría hacerlo ahora. Los chinos podrían hacerlo en el mar de la China Meridional. Nadie en el mundo va a aceptar eso, ni debería aceptarlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en declaraciones a la cadena norteamericana Newmax TV, esquiva fijar el calendario en la guerra de Irán y asegura haber logrado más de la mitad de los objetivos, degradar su capacidad nuclear y también militar. Las acerías están controladas por el IRGC, la Guardia Revolucionaria iraní, que es básicamente el aparato terrorista que controla Irán. Se quedan con los ingresos que generan y los utilizan tanto para su tiranía terrorista como para fabricar misiles y armas, así que cuando se neutraliza su capacidad siderúrgica, nosotros neutralizamos alrededor del 70% de la capacidad siderúrgica de Irán. En realidad se está atacando la maquinaria bélica de la Guardia Revolucionaria. Petróleo que mira al epicentro del conflicto, Hormuz. Los volúmenes que transitan por el estrecho siguen estando muy por debajo de los niveles previos al conflicto, pero anima a ver que Pakistán trabaja para permitir el paso de buques. Caroline Leavitt es la secretaria de prensa de la Casa Blanca. El anuncio de buques cisterna adicionales que esperamos ver en los próximos días es resultado de las conversaciones directas e indirectas que se están llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán. Estos buques cisterna no se habrían visto de no ser por la diplomacia del presidente y la labor de su equipo en este asunto, y esperamos que se cumpla en el futuro. Es algo en lo que estamos trabajando muy de cerca. Como ven, la guerra se mueve entre la negociación y la destrucción total, bombardeos, misiles, muertos y miles de desplazados. El equilibrio es cada vez más frágil. The Wall Street Journal cuenta que Donald Trump podría acabar con la guerra incluso aunque el estrecho de Hormuz continúe cerrado. Esto le resta presión al crudo, anima a las bolsas, pero ojo a la deuda. Fuertes bandazos ante la expectativa de que se agrave la desaceleración económica. Eva Villanueva. Pues sí, y en este escenario, además, muy pendientes hoy de los datos que vamos a conocer de inflación en la eurozona, por lo que ha sido la traslación de esa crisis energética de los precios del petróleo a los precios. Es una jornada además de macro donde la mirada está puesta ahora mismo en la economía británica. Noticia de última hora, viendo cómo la economía del Reino Unido cumple con lo que ya se había anticipado, crece un 1% en tasa interanual, en la misma proporción que el dato previo, y en la trimestral un crecimiento nimio, aunque está en terreno positivo. En la tasa trimestral consigue crecer al 0,1%. En este momento vemos la libra frente al dólar escalar en 1,32 unidades, viendo como a esta hora el euro dólar está en 1,1462 unidades y tratando de recuperar espacio frente a ese billete verde. Todo en una jornada
donde lo que ha sido esa noticia, como señalabas, de Donald Trump ha abierto, según esa información de Wall Street Journal, a acabar con la guerra, aunque el cierre del estrecho de Hormuz continúe, ha sido recibido con alivio en el precio del petróleo y, por supuesto, también en las últimas horas, clave lo que ha estado pasando en un mercado de deuda, en ese mercado de bonos que también se recupera y, en concreto, viendo como el mercado de bonos estadounidense se ha recuperado de su mayor caída en 17 meses, ya que los operadores abandonan sus apuestas de que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés y vuelven incluso a contemplar un recorte para finales de año. Han sido las declaraciones de Jerome Powell, del presidente de la Fed, que dice que tiene poco control sobre las perturbaciones de la oferta y los precios del petróleo, y con la atención puesta en que la guerra pueda agravar la desaceleración económica. Con estas palabras hemos visto cómo la rentabilidad de los treasuries, del bono del Tesoro, a 10 años ha retrocedido hasta el 4,32%, el a 2 años, más impactado por la decisión de política monetaria, está en el 3,80%, tras haber retrocedido también, y viendo cómo también la deuda en Europa cae, el Bund, el de referencia en Alemania, en el 3,02%. Todo en una jornada en la que sí se ve alivio en los bonos, también en los futuros de Wall Street. Tras una jornada de signo mixto, los futuros del S&P 500 avanzan un 0,80%, los del Nasdaq 0,77% de subida y los futuros del Dow Jones un 0,88% de subida. También vemos cómo Europa se prepara con subidas fuertes, los futuros del DAX del 0,97%, mientras que aquí, de cara a lo que va a venir por parte del IBEX 35, es una ganancia más moderada del 0,34%. En Asia, sin embargo, esta mañana hemos visto ese signo mixto con fuertes caídas todavía en Japón del 1,21% y el Kospi surcoreano casi un 4% de caída en una jornada donde Seúl ha aprobado un presupuesto adicional para hacer frente a lo que es la crisis desatada por los precios de la energía y de la inflación. Y todo en un escenario donde vemos como el billete verde sigue fuerte, por encima de 100 en esa canasta frente a las principales divisas, y donde hoy vemos al oro, que se recupera más del 1%, $4.561, y aún así encaminándose hoy a cerrar su peor mes en más de 17 años y pendiente, además, de lo que puede ser la vuelta a las esperanzas de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, y sin perder de vista a ese crudo Brent, que lo tenemos a esta hora en $107,27. Bueno, muy atentos a las palabras del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Jerome Powell cree que las expectativas de inflación a largo plazo están bajo control a pesar de la guerra contra Irán. Powell asegura que el Banco Central está monitoreando la situación por si se produce una transmisión del alza de precios a otros sectores de la economía. Las expectativas de inflación parecen estar bien ancladas más allá del corto plazo, pero aún así es algo que con el tiempo quizá nos obliga a plantearnos qué hacer al respecto. Todavía no nos enfrentamos a esa situación porque no sabemos cuáles serán los efectos económicos, pero sin duda tendremos en cuenta ese contexto más amplio a la hora de tomar esa decisión. En una comparecencia, la Universidad de Harvard también se ha referido a las tensiones del mercado de crédito privado. Algunas entidades como Apollo, Ares Management o BlackRock han limitado la retirada de dinero a sus inversores mientras crece el riesgo de impagos. Powell ha querido restarle drama a la situación y ha asegurado que no tiene nada que ver con la crisis de 2008. El crédito privado es una parte relativamente pequeña de un conjunto de activos muy amplio. Lo estamos vigilando muy de cerca como todo el mundo y estamos hablando con gente del sector, con inversores y con todo el mundo. Creo que lo entendemos, lo estamos vigilando para detectar cualquier indicio que pueda provocar un mayor contagio, mayores pérdidas o conexiones con el sistema bancario. Powell también se ha referido a la independencia de la Reserva Federal tras los ataques de Donald Trump, que intenta controlar la institución para forzar la aprobación de rebajas de tipos de interés más agresivas. Aprovechó Powell para darle un consejo a su sucesor, a Kevin Warsh, que tomará las riendas de la Reserva Federal el próximo mes de mayo. Solo daría consejos si me lo pidieran y lo haría en privado, pero diré un par de cosas en general sobre la Reserva Federal. Es muy importante ceñirse a lo nuestro y a las tareas que realmente se nos han asignado. Siempre existe la tentación de querer, ya sabes, no estamos tratando de ir en contra de ningún político ni de ninguna administración, pero debemos tener cuidado de ceñirnos a lo que estamos haciendo.
Powell ha destacado la autonomía de la Reserva Federal y la importancia de cumplir su mandato, estabilidad de precios y creación de empleo. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Es martes 31 de marzo, son las 8:10. Hoy Consejo de Ministros, el primero con Carlos Cuerpo como viceprimer ministro y con Arcadi España como ministro de Hacienda. El Ejecutivo tiene previsto dar la nacionalidad española por la vía rápida al opositor venezolano Leopoldo López. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, pues le era imposible producirlos y, por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civil Español y se puede utilizar con total normalidad. El Gobierno indultará a las 6 de la Suiza, las 5 mujeres y un hombre sindicalistas de CNT que cumplen en tercer grado penas de 3 años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón, al que acusaban de acoso laboral. La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en el Congreso. Después de que el Gobierno haya cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses involucrados en la guerra de Irán, lo hace a instancias del Partido Popular para explicar las consecuencias de dicha decisión en un momento en el que Donald Trump ha amenazado con cortar el comercio con España. Robles ha dejado claro, eso sí, que no prevé una retirada de Estados Unidos de las bases militares en España. Así valoraba la situación el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la SER. Esta decisión forma parte o entra dentro de la decisión que ya tomó el Gobierno de España, que era de no participar y de no contribuir, en este caso, a una guerra iniciada de manera unilateral y en contra del derecho internacional. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se persona en la causa de la Dana. Lo hace después de ser citado como testigo. Mazón solicita personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses y conocer así todos los detalles del caso. Lo hace solo 2 semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazara investigarle. Y 2 cositas más para completar los titulares de este martes. El presidente francés Emmanuel Macron viajará a Japón y a Corea del Sur. Con el objetivo de buscar salidas a la guerra de Irán y analizar el impacto en la economía que está teniendo este conflicto. Además, el líder galo preparará la cumbre G7 que se celebrará en su país el próximo junio. Dentro de las iniciativas que prepara está la de crear una coalición de países voluntarios sobre la seguridad en el estrecho de Hormuz una vez que cesen las hostilidades. Y el petrolero ruso Anatoly Kolodin ya está en Cuba. El Ministerio de Transporte ruso ha confirmado esta noticia. El barco ha atracado en el puerto de Matanzas con 100.000 toneladas de petróleo. Tal y como informan fuentes cercanas al asunto, esta es una carga suficiente para satisfacer las necesidades energéticas durante al menos unas semanas. Esta noticia llega tras la decisión de Trump de no intentar frenar la llegada de este petrolero a la isla. 7:17, miramos a los mercados, 6:17 en Canarias. Lo primero es ver el tiempo real y empezamos por Asia. Las bolsas están en verde. ¿Cuánto están subiendo los principales índices? Bueno, pues estamos viendo precisamente como esta mañana el mercado en Asia está imperando lo que son los movimientos de las ventas. Vemos a esta hora, a ver si se me actualiza ahora mismo, tenemos las caídas en el índice Nikkei en Tokio del 1%, 51.319 puntos. Tenemos a la bolsa de Australia, la SX 200, con avances del 0,49%, y vemos como en la bolsa surcoreana la caída del Kospi es superior al 3,90%, todo en una jornada donde vemos en India caídas del 2% hasta los 22.331 puntos y caídas en la parte de China. Hong Kong, el Hansen abajo un 0,42%, 24.646 puntos, y Shanghái retrocede el 0,16% hasta los 3.916 puntos. Vemos economista en Asia, mientras que los futuros en Estados Unidos sí que vienen en positivo. ¿Cuánto están subiendo los futuros sobre el Dow Jones y sobre el Nasdaq, Roberto? Sube un 0,68% el futuro del Dow Jones, un 0,59% el del S&P 500 y el Nasdaq 100 se apunta a un alza en su futuro de medio punto. Suben también los futuros en Europa, un 0,16% los del DAX y un 0,20% los del Eurostock 50. El índice del miedo, el llamado VIX de volatilidad, está recortando posiciones, un 2% lo tenemos en $27,65. Y mirando las criptomonedas, pues pocos movimientos. Bitcoin $67.461 y Ethereum aguanta por encima de los 2.000,
Tiempo Real 2059. Esta es la fotografía. Vamos directos al contenido y empezamos por Asia. Bueno, y empezamos con datos macroeconómicos. Ojo, la actividad manufacturera de China vuelve a crecer y se expande a su ritmo más acelerado en un año. Pues sí, según el indicador oficial, se recupera tras 2 meses de contracción y alcanza los 50,4, mejor de lo esperado. Recordemos, 50 es lo que divide la contracción de la expansión económica. Los subíndices muestran que la producción y los nuevos pedidos se expanden, mientras que los indicadores de inventarios de materias primas, empleo y tiempo de entrega se mantienen en contracción. La actividad ha cobrado impulso en marzo, ya que las fábricas han reanudado la producción tras las festividades de febrero. El PMI de servicios, como el turismo, sube a 50,1 desde 49,5 en febrero. Eso sí, en la fotografía de la actividad económica impacta la guerra en Oriente Medio, con el aumento de los costos de envío de productos importados, como el de petróleo crudo y los productos químicos. Por cierto, según la noticia publican a esta hora Marine Traffic, la China COSCO ha conseguido que 2 cargueros crucen el estrecho de Hormuz, uno de esos grandes puntos de atención, mirando precisamente lo que es la gran atención de la necesidad de esa energía de Oriente Medio. Hoy las acciones de COSCO que caen un 1,5% en la bolsa de Shanghái. Bueno, otro dato importante, la inflación subyacente anual en Tokio se desacelera y va a su nivel más bajo en casi 2 años. En marzo se mantiene por debajo del objetivo central por segundo mes consecutivo. Pues sí, en la fotografía ese efecto de los subsidios a los combustibles que compensa el aumento de los costos de las materias primas en medio de la debilidad del yen. El IPC subyacente de la capital de Tokio, que sirve como baremo, ha subido al 1,7% interanual, una décima menos de lo esperado, y en la subyacente, en la que excluye los alimentos frescos y los combustibles, sube al 2,3% interanual. Todo en un escenario donde la debilidad del yen y el repunte del petróleo podrían impulsar los precios en el futuro. Hoy, mirando la bolsa de Tokio, vemos como entre los valores más significativos tenemos al gigante inversor SoftBank cayendo un 2,60%. Vemos dentro del sector automovilístico los títulos de Honda que retroceden un 0,16%, mientras que Toyota pierde casi el punto porcentual, y entre esas grandes tecnológicas, Advantes, que pierde el 1,72%. Vamos ahora con Corea del Sur. Ojo, porque ha anunciado un paquete de estímulo de 17.300 millones de dólares para contrarrestar el impacto energético de la guerra. Medidas de emergencia para hacer frente a lo que está siendo la gran sacudida del coste de la energía mientras se extiende el conflicto en Oriente Medio. Ese presupuesto adicional, que en su moneda son 26,2 billones de wons, que lo que busca es mitigar el impacto de esa subida del precio del petróleo y las interrupciones en el suministro. Casi un tercio de esa partida se dedica a la reducción de los costos de combustible, incluyendo topes de precios, ayudas para hogares vulnerables, apoyo laboral y para industrias afectadas para el aumento de los costos logísticos y energéticos, con fondos adicionales para gobiernos locales y el pago de la deuda. El estímulo se va a financiar principalmente con ingresos fiscales superiores a los previstos, con un déficit fiscal proyectado del 3,8% del PIB y una relación deuda-PIB del 50,6%. Entre los títulos más destacados en la bolsa de Tokio, y vemos como entre los gigantes de los semiconductores, Samsung cae con fuerza hoy un 4,25%. También tenemos a SK Hynix desplomándose un 6%. Atención al sector de las aerolíneas. Cathay Pacific y mantendrá su capacidad operativa a pesar del aumento del coste de los combustibles para los aviones. Pues sí, el sector de las aerolíneas, que está muy pendiente de cómo se traslada ese impacto de la subida del combustible a los billetes. Hoy los títulos de Cathay Pacific, que en la bolsa de Hong Kong, caen un 2%. El director ejecutivo de la compañía, Ronald Lam, ha declarado a Reuters que la prioridad a corto plazo es mantener la capacidad de los vuelos, por lo que cualquier recorte sería un último recurso, incluso a pesar de que el conflicto en Oriente Medio esté elevando los precios del combustible. Hasta el momento, la aerolínea ha experimentado una mayor demanda de sus vuelos de larga distancia a Norteamérica, Europa y Australia desde que comenzó la guerra, lo que reduce significativamente el tráfico
través de Oriente Medio. Bueno, y una cosita más. Es una empresa india de telefonía móvil, un auténtico gigante. Se llama Bharti Airtel. Pues bien, ha recaudado $1.000 millones para centros de datos de Carlyle y de importantes firmas de capital privado. Y una vez que se cierre la transacción, esa ampliación de capital valorará a esa división de data center Nextra Data en $3.100 millones, según ha informado el gigante de las telecomunicaciones de India. Nextra Data va a recibir $435 millones de Alphawave Global, con sede en Florida, también $240 millones del inversor Carlyle, con sede en Washington, y $35 millones de Anchorage Capital, con sede en Nueva York, según ha informado Airtel, que ha declarado que el nuevo capital servirá para respaldar la expansión de su división en toda la India. Miramos a Estados Unidos. Hoy conoceremos el índice de confianza del consumidor del Conference Board de marzo, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de febrero y además publica resultados Nike. Ojo a las cuentas. Ayer, signo visto, subida plana del 0,11% para el Dow Jones, caídas del 0,39% para el S&P 500 y el Nasdaq recortó, Roberto, un 0,73%. El encarecimiento del petróleo después de las advertencias de Trump de destruir pozos petrolíferos en Irán si el país no abre el estrecho de Hormuz presionan a los índices. El West Texas se disparó un 5%. La caída también se ha visto agudizada por los valores tecnológicos que afectan al rendimiento del Nasdaq y del Standard & Poor's, aunque en las últimas horas los futuros del petróleo están cayendo un 1% después de que haya informaciones que apuntan que Donald Trump le habría dicho a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la guerra con Irán sin reabrir el estrecho de Hormuz. Dentro del S&P 500 destacan las caídas de más del 5% de Hewlett Packard. Un 8% bajó Western Digital y ojo porque cayó casi un 10% Micron. El sector experimentó una caída generalizada donde el índice de semiconductores de Filadelfia bajó un 9% en un momento en el que la herramienta TurboQuant de Google amenaza las funciones de las compañías de memoria. El mayor desplome, eso sí, es para el mayor distribuidor y vendedor estadounidense para restaurantes Sysco, que se desplomó un 15% después de anunciar la compra de la compañía Jetro Restaurant Depot por $29.000 millones. Bueno, dieron algo de soporte al mercado los mensajes ayer de Jerome Powell. En una charla en la Universidad de Harvard, el presidente de la Reserva Federal ha asegurado que el impacto de la guerra no está afectando a las expectativas de inflación a largo plazo. Esto ha sido acogido de forma positiva por el mercado, ya que aún quedan esperanzas de recortes de tipos para finales de este año. Así analizaba los principales riesgos para la economía el mandamás de la Fed. Existe un riesgo a la baja para el mercado laboral, lo que sugiere mantener las tasas bajas, pero también existe un riesgo al alza para la inflación, lo que sugiere que quizás no deberíamos mantener las bajas. Hay una tensión entre ambos objetivos. Y muy importante, en las últimas horas hemos conocido que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría intentado hacerse con fondos de defensa antes del estallido del conflicto de Irán. Financial Times publica en exclusiva que su corredor de bolsa Morgan Stanley contactó con BlackRock e intentó hacer una inversión multimillonaria en ETF Defense Industrial Active del gestor de activos. El medio informa que la inversión no se llevó a cabo porque el fondo no estaba disponible para que los clientes de Morgan Stanley lo compraran. El portavoz principal del Pentágono, Jim Parnell, ha declarado en X que la noticia es totalmente falsa y fabricada. Las dos firmas de inversión de momento se han negado a hacer comentarios al respecto. Son las 7:28, miramos ahora a Europa. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ahí estamos, bailando al ritmo del petróleo y al ritmo de lo que dice Trump, Rubio, Netanyahu y bueno, de cómo van esas negociaciones o no van. La bolsa ayer rebotó un 0,99%, hoy partirá desde los 16.969 puntos. Efectivamente, ayer los principales apoyos del IBEX 35 fueron los valores energéticos. Repsol prolongó sus subidas en una jornada en la que se generalizaron las ganancias en utilities como Redella, Endesa, Iberdrola o Naturgy. En el extremo opuesto, en el de las caídas, el selectivo acusó la debilidad que vuelven a registrar empresas sensibles a los costes energéticos o al ciclo económico. Hablamos de IAG, ArcelorMittal y Acerinox con descensos de entre el 1 y el 2%. Lo mismo vimos en el resto de Europa. El FT100 de Londres fue el índice más alcista, subió un 1,6%.
0,61%, superó los 10.000 puntos. París ganó un 0,92%, Milán un punto porcentual y el DAX germano un 1,18%, en un día en el que conocimos un dato preocupante. El IPC preliminar de Alemania del mes de marzo recogió un incremento drástico. La inflación se disparó del 1,9 al 2,7% por los efectos de la guerra. Escuchamos a Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión. La economía alemana, que ha sido una de las más débiles estos últimos años, todo esto no le va a ayudar, ¿no? Esa subida de precios del petróleo y por lo tanto su crecimiento económico esperamos que se vaya a resentir y por tanto no sea capaz, ¿no?, de recuperar esas estimaciones que vimos para principio de año. Por lo tanto un panorama económico de crecimiento bastante débil, ¿no?, para esa zona. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos datos, a pesar de estar en plena Semana Santa. Vamos a conocer la inflación preliminar de marzo en la eurozona, también en Francia y en Italia. En Alemania, tasa de desempleo de marzo, y en el Reino Unido, PIB entre octubre y diciembre del año pasado. También se van a publicar datos de ventas minoristas de febrero en Alemania y el índice de precios de producción de febrero en Francia. En nuestro país, un dato, la balanza por cuenta corriente del mes de enero. Bueno, muy importante, mira, el mercado de bonos está sufriendo una alta volatilidad tanto en los tramos cortos como en los largos. Ahora mismo el Bund, el 10 años, está en el 3,04%, la rentabilidad está subiendo y el precio está bajando. Ayer el bono americano a 10 años cerró en el 4,32%. Ojo, hubo advertencia de JP Morgan y de PIMCO. Creen que los bonos están subestimando la crisis y BlackRock considera que la Reserva Federal debería subir los tipos de interés para mitigar el impacto de la guerra. Es el mercado de la renta fija uno de los más vulnerables y de los que está reflejando, sobre todo con esa volatilidad en los tramos cortos, pues el riesgo económico de esta guerra. 7:31, Radio Intereconomía. Enseguida vamos con el análisis. Con Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muy importante mirar la evolución del precio del petróleo. Lo que va de mes sube un 55%, enfila su mayor alza mensual histórica. Y ahí están las bolsas, los bonos y todos. ¿Cómo estás viendo? ¿Con qué escenario estás trabajando para el precio del petróleo? Bueno, la verdad es que el escenario base que se tenía, ¿no?, en torno a $95, pues lo está superando con creces. Están viendo pues más riesgos ahora de un aumento del precio del crudo que nos lleve también a un escenario de esta inflación y los riesgos sobre la economía están aumentando, ¿no? Digamos que el escenario base se está tornando un poco al escenario negativo. Estamos ahí entre medias de los dos y bueno, pues si sigue la escalada, esto es un poco dependiendo del tiempo, ¿no?, que dure el conflicto, pues este precio puede seguir escalando, ¿no? En las bolsas estamos viendo una alta volatilidad, pero no estamos viendo pánico vendedor. El IBEX 35 en el año cae un 1,96%, el Eurostock 50 sufre algo más de un 4%, pero no hay realmente pánico. ¿Están esquivando, no? ¿O están esperando un final negociado y un final pronto? Bueno, lo que se está viendo es que se mueven al son, ¿no?, los mercados de declaraciones de Trump, ¿no? Las probabilidades de que haya tropas en Estados Unidos, en el mercado las cifras ya en torno a un 70%, tropas en Estados Unidos en Irán, y el 31% ha bajado las probabilidades del alto el fuego, ¿no? Realmente, pues vemos en el conjunto del año que sí que, como dices, las rentabilidades de los índices no reflejan una caída importante, pero sí en el mes de marzo, ¿no?, caídas de doble dígito en el DAX, en el Nikkei, también en el Eurostock, con lo cual, bueno, es importante, se está sosteniendo con esa esperanza del alto el fuego y que la guerra no dure tanto, ¿no? De 4 a 6 semanas es lo que dijo Trump, vamos por la quinta, pues veremos, ¿no? Lo que sí que refleja también una volatilidad importante que no a lo mejor estábamos acostumbrados es en la renta fija, ¿no?, en todos los plazos cortos influidos por esas probabilidades de que los bancos centrales aumenten tipos de interés y los tramos largos por esa probabilidad de la crisis económica en global, ¿no?, con esta inflación global que puede producirse si esto se alarga.
Claro, justo ahora que hablas de la renta fija, ayer dos de las gestoras más potentes a nivel global, PIMCO y JP Morgan, decían que los bonos estarían subestimando la crisis. ¿Tú crees que realmente puede haber un sopetón, un bofetón mucho más importante a los mercados? ¿Por qué esta volatilidad se está centrando más en la renta fija y menos en el equity? Bueno, siempre se dice, ¿no?, que la renta fija es la que anticipa también las crisis, ¿no? El tema macro pues siempre se refleja más en la renta fija, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay esa volatilidad, como te he dicho, en el tramo corto, por esa probabilidad o no de que los bancos centrales ya no bajen tipos de interés, sino que suban tipos de interés. Desde mi punto de vista, bueno, pues no deberían hacerlo, ya que, bueno, pues agravaría la crisis económica, ¿no? No solamente aumentaría el coste en materias primas, sino también el coste de financiación. Las empresas, bueno, pues bajarían sus beneficios y también afectaría a los consumidores que, bueno, pues no consumirían, y entonces estaríamos en un ciclo vicioso de esta inflación, ¿no? Y por otro lado, la parte larga de la curva está descontando precisamente eso, esa crisis económica que que llevaría a cabo y que se está acercando con ese aumento de precios del crudo pues a escenarios que hemos visto en los años 70 con esa crisis del petróleo, o en 2022 con ese aumento que hubo bueno, pues de tipos de interés y de precios del crudo, con lo cual, bueno, pues ese es el adelanto y eso es lo que está descontando la renta fija. Renta variable más volátil, pero bueno, estamos más pendientes de beneficios empresariales, ¿no? Cuando se publiquen los resultados empresariales de este trimestre que va a acabar, bueno, pues veremos también si la volatilidad no aumenta, ¿no? Justo ahora que hablabas de la renta fija, estoy viendo que el bono a 2 años americano ofrece una rentabilidad del 3,80%, mientras que el bono a 10 años americano ofrece un rendimiento del 4,32%. Ahí es donde se está concentrando la volatilidad, los nervios en las últimas jornadas. Oye, ayer habló Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mensaje positivo en cuanto a las expectativas de inflación. ¿Con qué te quedas de sus palabras? Sí, mensaje positivo en cuanto a temas de inflación, no, bueno, pues dio calma a los mercados, ese descuento de, bueno, pues Reserva Federal ya no va a bajar tipos, sino que va a subir tipos, que, bueno, estaba encima de la mesa para una subida para este 2026, yo creo que lo ha disipado en algo, y yo creo que está en la línea también de los bancos centrales también europeos, ¿no? También yo creo que el discurso de Lagarde fue centrándose mucho en la inflación en el corto plazo. Creo que la tienen asumida, creo que tienen asumida ese incremento que se va a producir en los próximos registros de inflación en el corto plazo. En el 2026 daban unas previsiones del 2,6 para Europa, ¿no? El Banco Central Europeo la semana pasada, y están mirando más en el medio plazo si esto se alarga, con lo cual yo creo que los bancos centrales van a estar en esa cautela y no van a subir los tipos de interés ni en Reserva Federal ni en Banco Central Europeo. Ayer Powell también habló del crédito privado, intentó restarle importancia a la crisis del crédito privado, dijo que no tiene nada que ver con lo ocurrido en el año 2008, pero sí que las gestoras especialistas en crédito privado que cotizan en la bolsa de Nueva York llevan una caída muy importante en bolsa. Ares Management, por ejemplo, recorta un 34% en el mes. Blackstone, desde principios de este año, cae un 30%, Apollo un 25%, EQT un 24%, Carlyle un 23%. ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando con el crédito privado en Estados Unidos? ¿Tú crees que se está cociendo algo importante? Sí. Bueno, también es un activo, ¿no?, que al final es menos líquido, ¿no?, lo que pueden ser los activos que cotizan, bueno, pues tradicionales, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, por cantarlos de alguna manera. Entonces, al final, pues el miedo es libre y los reembolsos y las salidas de un activo con más riesgo, pues se acentuarán, ¿no?
yo creo que es que al final todo va a depender un poco de la magnitud del conflicto y del tiempo del conflicto, con lo cual es que estamos un poco, si esto se alarga, pues estaríamos en todos los activos en la pescadilla que se pone la cola, ¿no? Y harían efecto dominó en toda clase de activos y estaríamos, y nos pondríamos en lo peor, ¿no? Con lo cual, bueno, de momento yo también estoy cautelosa en cuanto al crédito privado, no siendo apto para cualquier inversor y cualquier cualquier perfil inversor, ¿no? Digamos. Oye, para terminar, Araceli, muy breve, ¿tú has tornado en este mes de marzo tu cartera hacia un sesgo más defensivo? ¿Has buscado más liquidez, sectores más tranquilos, más dividendo? ¿Has hecho algún movimiento? No fundamentalmente, no hemos hecho ninguna recomendación fundamental en alhajas. Tenemos como decíamos, una distribución sectorial más equilibrada, sí que concentrados en tecnología, pero más equilibrada en sectores tanto defensivos como cíclicos, ¿no? Industrial, eléctricas, que nos viene bien con esta crisis y con esa rentabilidad por dividendo también que nos ofrece, y son temas más defensivos como alimentación e distribución alimentaria. Muy bien, pues Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias, cuídate y a por el martes. Un abrazo fuerte. Vamos a ir con los diarios. Empiezo con Expansión. Sabadell supera BBVA en blindajes de directivos por la OPA. Baja BBVA el número de blindajes al menor nivel en 13 años y Sabadell los eleva a 42. Cuenta también este periódico que el alza de plásticos y aluminio por la guerra golpea a la industria. Frente común del G7 en estabilidad energética y plan del gobierno para impulsar pymes en defensa. Trump amenaza con quedarse el crudo y el uranio iraní y aumenta el caos en los mercados. Muy interesante, una entrevista a Jordi Cazorla, CEO de Celsa. Dice, Celsa ya está saneada y ganará dinero este año. Blackstone vende Fidere a Brookfield por 1.050 millones. Vamos ahora con el diario 5 días. Muy interesante, golpe en bolsa para las gestoras de capital riesgo. El vendaval del crédito privado afecta a firmas de la Unión Europea y también Estados Unidos. Aranceles y crisis energética, una tormenta perfecta para las papeleras. El turismo que viene en 2026, más caro, masivo y con límites. Y también cuenta que Sumar urge a pedir la prórroga de los alquileres ante un Partido Socialista que mantiene el perfil bajo. En el diario El Economista, la inversión de Estados Unidos crece el 55% en España y bate récord. Rebasa los 10.000 millones el año pasado, mientras el gobierno rompe puentes. Cuenta también este periódico que las ventas de la obra nueva resisten en plena caída del sector, que la banca de inversión ingresa un 10% más pese a las dudas por Irán, que Inditex es ya más rentable que los gigantes de lujo Louis Vuitton y Gucci. Y cuenta además este periódico que el Banco de España vuelve a beneficios y gana 234 millones. Entrevista muy interesante al presidente de ABB Motion. La estabilidad de la red eléctrica será una de las áreas de crecimiento de nuestra compañía. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. ¿Qué traen los diarios? El País señala en su portada que Trump redobla las amenazas a Irán para forzar un pacto rápido. El mandatario amaga con destruir instalaciones energéticas en caso de que el régimen no reabra el estrecho de Hormuz. El Mundo dice que los inmigrantes regularizados en España serán devueltos si van a Europa. El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Branner, advierte de que la decisión del gobierno de Sánchez puede suponer un problema para el resto de países de la Unión Europea. Y también vemos en clave cultural una fotografía para Rosalía y dice El Mundo que Madrid canta, ríe y llora con una Rosalía imponente en su primer concierto de los 8 que dará en España. A veces señala en su portada que las piezas clave de Adamuz siguen sin analizarse 2 meses después. Las muestras del carril señalado en el accidente ferroviario no se han podido examinar en el juzgado de instrucción por el retraso en la designación de los peritos independientes y del laboratorio forense. La Razón, mientras tanto, cuenta que el Gobierno incumple los plazos con la Unión Europea en las políticas sociales. El Tribunal de Cuentas detalla la opacidad de los ministerios que no cuentan con datos de los proyectos con fondos europeos. Y ahora nos vamos a Estados Unidos a ver qué dicen los diarios internacionales. El Wall Street Journal, por su parte, cuenta que Trump les dice a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho de Hormuz. La Casa Blanca ha evaluado que una misión para abrir ese punto estratégico prolongaría el conflicto más allá del plazo previsto de 4 a 6 semanas, según informa The Wall Street Journal. Mientras tanto, el Washington Post destaca que Israel
Ataca a los líderes de Irán con la tecnología letal, utilizando una nueva plataforma de IA. Israel ha perseguido y asesinado sin piedad a líderes iraníes, utilizando un aparato de inteligencia desarrollado a lo largo de décadas y perfeccionado en los últimos años. Y el New York Times destaca que un petrolero kuwaití cargado de petróleo fue encallado frente a las costas de Dubái, un día después de las amenazas de Trump. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. El Handelsblatt en Alemania señala que los vendedores en corto han vuelto y están apostando en contra de estas acciones alemanas. Durante años, los fondos de cobertura que apostaban por la caída de los precios habían sufrido pérdidas en su mayoría. Frankfurter Allgemeine hace esta pregunta: el fin de los viajes tal como los conocíamos, cuando la bomba cae sobre el mundo turístico, ¿qué sucede cuando centros como Dubái y Doha cierran sus puertas? La guerra en Irán ha sumido al turismo internacional en supercrisis desde la pandemia. ¿Qué ocurrirá después? Reino Unido, The Times destaca su portada Rips embolsa una inesperada ganancia fiscal gracias a la guerra con Irán y la crisis del combustible. Y Financial Times, por su parte, señala que el corredor de bolsa de Pete Hegseth intentó comprar un fondo de defensa antes del ataque iraní. La gestora de patrimonios Morgan Stanley se puso en contacto con BlackRock para hablar sobre una inversión multimillonaria destinada al secretario de Defensa de Estados Unidos. Y nos vamos a Francia, portada de Le Monde. Petróleo: tras un mes de conflicto, la producción se desploma. En 2025, una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima pasó por el estrecho de Hormuz. Y Les Echos destaca: es contagioso cómo la agresividad de Trump está cambiando el rostro de la globalización. El economista estadounidense Richard Baldwin explica que los aranceles de Estados Unidos están impulsando al resto del mundo a unirse y firmar acuerdos de libre comercio.